Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Programando con Manuel. En el día de hoy vamos a hablar sobre un problema muy común en los proyectos de software y que seguramente vosotros os habréis enfrentado en algún momento de vuestra carrera profesional, y es ese caso en el que modificamos la propiedad de una clase y mágicamente se rompen 5 clases sin que las hayamos tocado. Esto no es casualidad, esto no ocurre por arte de magia y esto se debe a un concepto que es acoplamiento entre clases. Si no habéis oído hablar de este concepto previamente, no os preocupéis porque lo vamos a cubrir y tratar en este vídeo, y también vamos a ver qué ley o principio de diseño podemos aplicar en nuestro código para evitarlo. En concreto vamos a hablar de la ley de Demeter y también del principio Tell, Don't Ask. Vamos a comenzar por este último porque creo que va a ser más sencillo de interiorizar. La traducción literal de este principio vendría a decir algo como ordena y no pidas o no preguntes. Esto, para que lo entendamos con un ejemplo, voy a usar este escalidrado como lienzo para escribir un poco de pseudocódigo. Supongamos que tenemos algún bloque de código que quiere calcular el área de un cuadrado, y nosotros vamos a utilizar TypeScript para este propósito, aunque da un poco igual ahora mismo el lenguaje de programación. Haríamos potencialmente algo tal que así. Construiríamos un objeto de tipo cuadrado, el cual en su constructor nos pediría el lado, la longitud del lado, vamos a decir 50, y nosotros ahora, por el motivo que sea, pues el cálculo del área lo vamos a hacer aquí, en esto, donde estamos escribiendo el código, y para ello vamos a recuperar una propiedad de este objeto que sería, por ejemplo, el lado, para hacer lo siguiente: área igual a lado por lado. Esto, aunque de primeras no os sorprendería ni levantaría ninguna ceja por parte de nadie porque funcionaría, realmente, si tenemos en cuenta el principio de Tell, Don't Ask, esto nos está transmitiendo lo que se conoce como un code smell, que es una implementación que puede funcionar, pero que en términos técnicos o puristas sería muy mejorable. ¿Y por qué? Porque aquí, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es seleccionar o acceder al estado interno de un objeto, en este caso estaríamos hablando del cuadrado, para calcular su área, cuando esto es algo que nosotros podríamos encapsular dentro del propio cuadrado para que nos devolviera directamente el área. Aplicando este principio, en lugar de pedir datos, en lugar de pedir el lado para nosotros hacer los cálculos, podríamos decirle al cuadrado lo que queremos, que en este caso sería el área. Podríamos hacer algo así. De esta manera, aquí tendríamos muchas más ventajas. El día de mañana que nosotros quisiéramos implementar otros tipos de figuras geométricas, pues nosotros no tendríamos que preocuparnos de los detalles de implementación, de si estamos trabajando con un triángulo, de si estamos trabajando con un rectángulo, etcétera, etcétera. Simplemente llamaríamos a su método getArea y este nos devolvería el valor que nosotros antes estábamos calculando por nuestra cuenta. Una vez hemos visto muy por encima este principio, que ya os adelanto va a ir muy de la mano con la ley de Demeter, para resolver acoplamiento entre clases, vamos ahora a entrar en la definición de la ley de Demeter, que la voy a acompañar con una serie de metáforas para facilitar que se puedan memorizar. La ley de Demeter también se conoce como el principio de menor conocimiento, y esto viene a decir que un objeto no debería conocer la organización interna, la estructura de otros objetos con los que colabora. Podríamos simplificar la ley de Demeter como que solamente interactúas con tus vecinos más directos, o que no hables con extraños, e incluso llevarlo a un extremo como la ley o la regla del punto, del único punto, para aquellos lenguajes de programación en los que para acceder a propiedades y métodos de un objeto o una clase se utiliza el punto. Para que se vea un poquito más claro, voy a dejar por aquí un diagrama de lo que podría ser una potencial implementación de un pedido dentro de un e-commerce para ver la problemática si nosotros no respetamos la ley de Demeter. Supongamos que, dado un pedido, queremos saber qué impuestos se aplican
a los productos de este pedido. Viendo este diagrama, si quisiéramos recuperar la información que sería el porcentual de los impuestos, tendríamos que en la instancia del pedido acceder a la línea de pedido, que en este caso pues bueno, serían de 1 a n. En cada línea de pedido tendríamos que acceder a su producto para, a continuación, acceder a su categoría, política de tasas, y ahora ya sí por fin podríamos acceder a la propiedad que almacena el valor, el porcentaje. Esto, aunque a nivel técnico pues funciona, tú lo implementas y conseguirías el valor, tiene un problema, como hemos visto con la ley de Demeter, y es que la instancia del pedido solamente debería de hablar directamente con la línea de pedido, que es otra clase a la que tiene acceso directo, a la que tiene conocimiento. Todo lo demás, todo lo que está fuera de este rectángulo, se debe entender como un detalle de implementación de la línea de pedido y de productos sucesivos respectivamente, y el pedido no debería de ser consciente de ningún detalle de implementación. ¿Por qué? Porque si el día de mañana esta parte la quisiéramos modificar, porque por ejemplo ahora las tasas ya no están asociadas a la categoría, sino que se asocian, pues qué sé yo, directamente al producto, además de modificar la parte afectada, que en este caso sería el producto, nos veríamos obligados a modificar el código relacionado con el pedido. ¿Por qué? Pues porque para calcular los impuestos del pedido hemos tenido que llegar hasta este nivel de profundidad de la implementación del producto, y por tanto tendríamos que quitar las referencias aquí en el pedido y actualizarlo. La ley de Demeter, como veremos a continuación, es un método que nosotros vamos a poder utilizar para limpiar las referencias entre clases. En concreto, la ley de Demeter considera que la interacción entre clases es válida si la estamos realizando, por ejemplo, con la propia clase, es decir, interactuando con sus métodos, ya sean públicos, privados o sus propiedades. Si en el caso del order, del pedido, supongamos que tuviera métodos públicos o privados o propiedades como la línea de pedido o cualquier otra propiedad adicional, si nosotros en un método de pedido invocamos a un método de pedido o a una propiedad de pedido, esto es válido. ¿Por qué? Porque el pedido se conoce a sí mismo, conoce su estructura interna. No hemos salido de la implementación de esta clase, por lo que cualquier modificación recae bajo la misma clase. También la ley de Demeter considera válido la interacción entre clases cuando son objetos que son propiedades de una clase. En este caso, con este ejemplo, estaríamos hablando que pedido y línea de pedido podrían interactuar. O mejor dicho, un pedido puede interactuar con las líneas de pedido, porque es una propiedad interna del pedido, pero siguiendo la ley de Demeter ya no podría con producto, categoría o política de tasas, porque son detalles de implementación internos del producto. ¿Qué otros escenarios considera esta ley como una interacción válida? Pues cuando recibimos objetos como argumentos de métodos o cuando los construimos internamente para usarlos como valores de retorno. Si nosotros recibimos como argumento, supongamos en un método de la clase pedido, no sé, una instancia de la clase cliente, es completamente válido ahí poder acceder a sus métodos y propiedades, porque así lo hemos definido en el contrato de la interfaz. Es decir, nosotros estamos diciendo de manera explícita que esperamos recibir una instancia de la clase customer, y por tanto nosotros, como sabemos que vamos a recibir ese tipo de argumento, debemos conocer sus métodos y propiedades. De igual modo, si nosotros vamos a construir una instancia de otra clase para devolverla en algún método, también tenemos que ser conscientes de qué interfaz ofrece esa clase para poder construirla correctamente y poder interactuar con ella correctamente. La finalidad es evitar acoplamiento estrecho entre objetos. Y ahora sí voy a pasar a explicaros qué es el acoplamiento. Esto básicamente viene a decirnos cuando una clase empieza a tener un conocimiento, digamos, más allá de la interfaz pública de cómo está implementada otra clase. En este caso, pues sería, como os he dicho en el ejemplo anterior, si la clase order supiera que la línea de pedido pues tiene un producto asociado y este a su vez tiene una categoría y una política de tasas. En ese caso, ahí estaremos hablando de un fuerte acoplamiento entre la clase order
y la clase product, porque conoce toda su estructura interna y todas sus dependencias o relaciones con otras clases. Ahora sí, vamos a pasar a ver un código de ejemplo, porque todo esto teórico es muy bonito, incluso el breve ejemplo que os he enseñado del cálculo del área pues parece muy simple, pero nosotros a la hora de trabajar con proyectos profesionales, estamos hablando de aplicaciones complejas, aplicaciones muy grandes, voluminosas, con muchas líneas de código, con muchos dominios a cubrir, y seguramente el ejemplo que os he enseñado antes se quede muy corto. Este proyecto, el cual os estoy mostrando, es una implementación muy básica, no cuenta con interfaz de usuario, está escrito en TypeScript, aunque el lenguaje de programación es completamente irrelevante para el propósito del vídeo de hoy. Y el caso de uso o la funcionalidad que presenta este proyecto es imprimir por pantalla, en este caso por terminal, un ticket de un e-commerce, que aquí, bueno, pues ha generado con datos dummy y podemos ver que a priori parece que funciona y funciona perfectamente, porque nos imprime la información del cliente, la dirección de envío, el pedido en sí con sus líneas de pedido, precios y unidades, y un resumen con el subtotal, impuestos a aplicar, gastos de envío y finalmente un descuento asociado al cliente si aplica. Cualquiera que lo viera, e incluso cualquiera que viera un poco el código, pues diría, oye, pues mira, no son muchas líneas de código, se usan métodos privados para añadir cierta legibilidad y sobre todo para ciertos niveles de indentación. Luego las implementaciones de las entidades y de los value objects son muy simplones, estamos hablando, bueno, probablemente de modelos anémicos que solamente almacenan una estructura de datos, que no tienen un comportamiento o una lógica de negocio asociada, pero a medida que vamos viendo un poquito más el detalle del código, pues hay cosas que nos deberían de escamar. Nos vamos a centrar en la función format_order_item, que es el responsable de formatear, pero me gustaría que me dejarais en comentarios qué otras recomendaciones o qué otros refactors aplicaríais en el código que estáis viendo por pantalla, porque en el vídeo de hoy, y sobre todo para no hacerlo muy extenso, me voy a centrar solo en un ejemplo. Pues de hecho aquí ya empezamos a ver un encadenamiento de invocaciones a métodos de diferentes clases muy curioso, ¿no? Muy importante. Sobre todo aquí en la línea 97 estamos viendo cómo para calcular o para recuperar el porcentaje del impuesto estamos accediendo al producto para acceder a su categoría, para luego acceder a la política de tasas e impuestos. Lo que hemos visto anteriormente, ¿qué refactor aplicaríamos aquí? Pues algo muy parecido a lo que hemos hecho antes. Este refactor que hemos hecho no es suficiente porque todavía vemos como en la línea 27 estamos encadenando invocaciones a diferentes clases. Order item, la línea de pedido, no tiene por qué saber cómo está implementado un producto, si por debajo tiene asociado una categoría que a su vez tiene asociado una tasa una política de tasas. Por lo que comento, el día de mañana te modifican esta estructura, te quitan la categoría de en medio o te hacen una asignación directa de la política de tasas, y ahora ¿qué haces? Tienes que modificar también el código del order item. Y esto porque es un ejemplo muy pequeño, pero en una aplicación grande de producción y de un entorno empresarial estaremos hablando de muchos más casos de uso, muchas más referencias y muchas más invocaciones en diferentes partes del código que haría que se rompiera. Por ese motivo tenemos que aplicar la ley de Demeter para ir dejando un poco el código más limpio, no en términos de legibilidad, pero sí de evitar acoplamiento entre clases. ¿Quién debería de exponer las tasas o el importe? Pues debería de hacerlo el producto, ¿no? El producto es conocedor de dos cosas. Conoce su precio y también conoce la categoría a la que pertenece. Por tanto, el refactor tiene sentido que lo hagamos aquí. Esto de aquí, que también se simplificaría. Y nosotros aquí, pues, nos quitaríamos podríamos extender este refactor a nivel de la categoría para no solamente devolver la política de tasas, sino calcular la tasa, exactamente igual a como estamos haciendo aquí. Porque la categoría sí que tiene un acceso directo, sí que conoce la política de tasas, ¿ok?
y sí que tiene sentido que sea ella la que invoque a la política de tasas, y aquí nos faltaría esto de aquí para finalmente hacer esto de aquí. Una vez hemos visto esto, está funcionando, y ahora pues solo tenemos que hacer esto de aquí. Y con esto, pues con este refactor hemos conseguido encapsular detalles de implementación de qué hay debajo, qué hay por debajo de una línea de pedido para calcular los impuestos y las tasas que se tienen que mostrar en el ticket, que una vez más, si volvemos a lanzar nuestro comando, pues vemos perfectamente que se siguen generando exactamente igual que antes. Nuestro código se queda mucho más limpio, nuestro código se queda desacoplado de los detalles de implementación de la línea de pedido y de los productos, y por tanto todo este código del generador del ticket no se verá afectado por futuras modificaciones que se haga internamente a nivel de producto, a nivel de categoría, a nivel de política de tasas o incluso a nivel de línea de pedido. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido la ley de Demeter? ¿La conocías? ¿Crees que aporta un beneficio al proyecto para que las clases se desacoplen y puedan trabajar de una manera más independiente? Déjate un like, déjate un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.